Muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes y a los amigos que nos visitan. Mi nombre es Mila Ferrer, soy la gerente de comunidad de estudiabetes.org, un programa de la organización Diabetes Hands Foundation, una organización donde queremos que todas las personas que han sido tocadas por la diabetes, sea el paciente o sea el familiar, tenga un lugar seguro donde ir y educarse y no se sienta solo. Esta tarde tenemos una entrevista interesante y nos acompaña Rosa. Rosa nos está acompañando desde México. Ella, ¿perdón? Sara. Discúlpame, Sara. Es que tengo aquí, Sara nos está acompañando desde México y vamos a estar hablando acerca de la cetoacidosis diabética. ¿Qué es? ¿Cuáles son esos síntomas? Para presentar a Sara, queremos que ella nos hable acerca de su profesión, de cuáles son esos proyectos en pro de la educación de diabetes que han creado en México, porque al igual que nosotros creemos que la educación es lo más importante para la persona que vive con diabetes. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, Mila, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes para todos. Buenas tardes, sí, aquí buenas tardes. Sara, vamos a comenzar hablando acerca de cómo llegaste al mundo de la educación de diabetes y qué proyectos han realizado o han creado en tu ciudad. Bueno, yo estoy formada como médica cirujana. Egresé de la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente me formé como acupunturista en el Instituto Politécnico Nacional. Debido a que trataba a mis pacientes con acupuntura, todo el mundo me buscaba para que los bajara de peso. Y como yo no sabía nada de nutrición, pues después estudié nutrición clínica y bariatría para poderles brindar una atención mucho más integral a mis pacientes. También dentro de mis pacientes, pues había muchas personas que vivían con diabetes y yo tampoco sabía manejar adecuadamente a mis pacientes con diabetes. Así que en el 2007 me encontré con una revista en la que hablaba que en México existía un diplomado en la Federación Mexicana de Diabetes, donde formaban a profesionales de la salud como educadores. Este diplomado es el del doctor Enrique Pérez Pastén, que fue el médico que trajo la figura del educador en diabetes a México por primera vez. Así que en el 2007 me formé como educadora y desde entonces la educación en diabetes es mi pasión. Posteriormente me certifiqué después de terminar el diplomado. Una vez certificada, formé parte del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, que es la institución oficial que se encarga de certificar a los educadores en México. Y después de ahí estuve del 2009 al 2011. A partir del 2011 empecé a trabajar como docente en los diplomados del doctor Pérez Pastén, en el diplomado presencial, que ahora lo tiene en la Asociación Mexicana de Diabetes, el diplomado que también tiene en línea. Y actualmente estoy trabajando con él también en el diplomado que tiene la Universidad Iberoamericana de Puebla. Aquí yo vivo en una ciudad que se encuentra muy cerca de la Ciudad de México, que se llama Texcoco, y junto con mi esposo fundamos una asociación civil que se llama Acción Educativa en Diabetes, Obesidad y Sobrepeso, derivada del trabajo que ya tengo desempeñando desde hace 9 años con personas que viven con diabetes en un club de diabetes. Y en el año 2011 también fui fundadora de una organización de educadores en diabetes que se llama la Unión de Educadores en Diabetes de México. Y con la Unión de Educadores nos reunimos los últimos lunes de cada mes, hacemos sesiones educativas para que los educadores del país se puedan mantener actualizados y que podamos, a partir de esta actualización, formar redes que nos permitan difundir la educación en diabetes, lo que es la educación en diabetes, y poder ayudar a las personas que viven con ella y a sus familias a vivir mejor. Sara, te pregunto, ¿tienes alguna relación directa con la diabetes? Porque, por ejemplo, muchos de nosotros los que hemos llegado a este mundo es porque nos hemos visto obligados a llegar a este mundo. ¿Tienes tú alguna relación familiar o lo viste en tu familia y decidiste que tú ibas a ser parte de ese cambio? Sí, en parte. Realmente la mayor motivación la tuve a partir del hecho de que mi papá murió por diabetes tipo 2 y de que yo veía también que muchos de mis pacientes llegaban conmigo terriblemente mal controlados
cuando con un buen control, y con muchas complicaciones, cuando con un buen control, esas complicaciones con las que estaban llegando conmigo, pues no tendrían por qué haberse presentado, ¿no? Y yo vivo con prediabetes desde hace como 17 años, así que estoy luchando todos los días de la mano con ella para poder tener una vida saludable, ¿no? Excelente. A nombre de toda la comunidad, te agradecemos que hayas tomado esta iniciativa, que te dediques a educar, a promover lo que es la educación de diabetes, porque como hablábamos previamente, muchas veces las personas no saben que esto que existe y que es tan necesario y tan vital. Así que muchísimas gracias porque vamos en la misma onda y estamos a la orden para compartir todo lo que podamos porque esa es nuestra meta. Sara, vamos a comenzar con las preguntas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la cetoacidosis diabética. Las personas que viven con diabetes tipo 1 tal vez han escuchado ese término un poco más que la persona que vive con diabetes tipo 2, pero vamos a explicarles a todo el mundo qué es. Y comenzamos con qué es en términos generales la cetoacidosis. La cetoacidosis es una de las complicaciones agudas de la diabetes. Esto quiere decir que es una complicación que se presenta repentinamente, a veces con previo aviso, a veces sin previo aviso, y se caracteriza por un estado severo de deshidratación acompañado de hiperglucemia, es decir, de cifras altas, muy altas de glucosa que pueden ir arriba de los 250 miligramos a 600 miligramos por decilitro de glucosa, que son aproximadamente 13 punto y cachito a 33 y cachito milimoles de glucosa, hablando en milimoles, ¿no? Y también se acompaña de la presencia de unas sustancias ácidas que se pueden presentar en orina o en sangre, que se llaman cetonas, que son producto de una descompensación originada por una falta absoluta o relativa de insulina en el cuerpo. Y cuando existe esta falta absoluta o relativa de insulina, se activan una serie de hormonas llamadas hormonas del estrés u hormonas glucorreguladoras que tienen como misión elevar los niveles de glucosa en sangre, y pues esto nos lleva a presentar todo el cuadro de la cetoacidosis. Esta elevación de las cetonas, que son sustancias ácidas, son lo que dan lugar al nombre justamente, ¿no?, de cetoacidosis. Sara, ¿y cómo podemos identificar cuáles son esos síntomas que presenta la cetoacidosis? Cuando se presenta la cetoacidosis puede presentarse de manera muy poco clara. A veces se presenta con los síntomas que nosotros consideramos que son clásicos de la diabetes, la poliuria, que significa que uno esté orinando muchas veces y en exceso, la polifagia, que significa tener mucha hambre, y la polidipsia, que significa tener mucha sed. Decíamos que se trata de un estado de deshidratación, y este exceso de orina nos lleva justamente sumado a otros datos, como pueden ser la fiebre, como puede ser la diarrea, nos llevan al estado de deshidratación. Habitualmente se presenta también con otros síntomas, como pueden ser fiebre, pueden ser náuseas, vómitos, que van a complicar el estado de deshidratación, un dolor muy intenso de abdomen, que esto es muy característico, y este dolor intenso de abdomen va a ser mucho más intenso en tanto más altas estén elevadas estas sustancias ácidas que se llaman cetonas. Se puede presentar también con dolor intenso de cabeza, con una respiración muy rápida y profunda que se llama respiración de Kussmaul, que es producto justamente de esta situación de acidez que está presentando el cuerpo. Puede haber cansancio extremo, puede haber confusión mental, puede haber incluso llegar a un estado de pérdida de conciencia, puede haber presión arterial muy baja por justamente este estado de deshidratación, sumado a todos los datos que se presentan habitualmente cuando estamos deshidratados. Ojos hundidos, boca seca, en general todas nuestras mucosas que están en la nariz o en otra parte del cuerpo secas, se va perdiendo el tono de la piel, podemos tener dolores musculares, y así es como se presenta
habitualmente este cuadro de cetoacidosis, que puede confundirse y se confunde, de hecho, con muchas otras enfermedades y por eso muchas veces no se hace un diagnóstico y un tratamiento oportuno, ¿no? Y esto lo vemos, como usted muy bien acaba de mencionar, sobre todo en los niños, cuando presentan este cuadro, muchas veces los padres los llevan a su pediatra, a algún médico, y pueden decirle que es la influenza o que es un virus estomacal por el malestar estomacal, sin saber que es una cetoacidosis o que es un nuevo diagnóstico de diabetes tipo 1. Por eso es que es tan importante que sepamos reconocer cuáles son estos síntomas, porque una prueba de glucosa es una prueba muy sencilla, tienes el resultado muy rápido y yo siempre digo, más vale prevenir que luego tener problemas serios. Sabemos que la cetoacidosis es una complicación que es muy seria, pero ¿cuáles son esas causas principales o las más comunes que la provocan? Pues ya decíamos que la cetoacidosis puede deberse a una falta absoluta o relativa de insulina. Y, por ejemplo, hablamos de una falta absoluta cuando el cuerpo, las defensas de nuestro cuerpo, desconocen a las células que producen insulina, que son las células beta del páncreas, que la insulina es una hormona que tiene muchas funciones, pero una de las más importantes es que nos ayuda a mantener en equilibrio nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, las células de defensa, nuestro aparato de defensa, puede desconocer a estas células atacándolas, destruyéndolas por completo y por tanto haciendo que no se produzca insulina, y esto habitualmente ocurre en la diabetes tipo 1, ¿no? De hecho, muchos niños con diabetes tipo 1 debutan así, el 50% más o menos de los niños con diabetes tipo 1 pueden debutar con un cuadro de cetoacidosis. Y cuando nosotros hablamos de una falta relativa de insulina, esta falta relativa puede estar relacionada con un mal control de la diabetes, que también es muy común, especialmente en el caso de la diabetes tipo 2, en personas de la tercera edad, y puede deberse a que no se estén tomando los medicamentos adecuados o a que no se esté inyectando una dosis adecuada de insulina, a que no se tenga un manejo apropiado de la alimentación, a que de pronto tengamos alguna infección que se llaman infecciones o enfermedades intercorrentes que no están directamente relacionadas con la diabetes, como tú decías, que puede ser una diarrea, una influenza, simplemente un dolor de cabeza intenso. Todo esto provoca situaciones de estrés en el cuerpo, que puede ser estrés físico o estrés emocional, y cuando nosotros estamos sometidos a un estado de estrés físico o emocional, entonces se activan estas hormonas de las que hablábamos, que son llamadas glucorreguladoras o hormonas del estrés, que incrementan los niveles de glucosa en sangre y nos llevan a un cuadro de descompensación. Hay también, por ejemplo, algunos medicamentos como los esteroides, que se pueden utilizar para el tratamiento de algunas enfermedades, pero también muchos jóvenes hoy en día abusan de ellos en el gimnasio con la idea de que les van a ayudar a incrementar masa muscular, y si viven con diabetes, pues esta situación puede llevarlos a vivir un cuadro de cetoacidosis, o algunos medicamentos que sirven para el control de la presión arterial, como pueden ser diuréticos del tipo tiazidas, que son muy comunes también en el manejo de las personas con diabetes, y estas también pueden llevar a un proceso de descompensación que derive en un cuadro de cetoacidosis. Y es muy importante que haya mencionado que las personas con diabetes tipo 2 también pudieran desarrollar cetoacidosis, porque muchas veces la persona con diabetes tipo 2 inclusive desconoce que esto puede ser una de las posibles complicaciones cuando no hay un manejo correcto de su diabetes. Así que, por favor, a todos nuestros lectores, estén muy al pendiente y vamos a todos educarnos porque queremos evitar esta situación que puede ser muy, muy peligrosa si se nos van de las manos. Y ya entonces, hablando de la cetoacidosis como tal, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué se debe hacer? ¿La persona se debe quedar en su casa, debe ir al médico? ¿Y cómo ellos lo van a tratar? Pues como todo en la vida, lo más importante es prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? Pues teniendo un buen autocuidado, ¿no? Siguiendo lo que nosotros, cuando hemos estado en un proceso de educación en diabetes, sabemos que tenemos que hacer, que es tener una monitorización adecuada de nuestras cifras de glucosa,
tener también una alimentación adecuada, hacer ejercicio también de manera adecuada, porque el ejercicio vigoroso o las actividades extenuantes también nos pueden descompensar y nos pueden llevar a vivir un proceso de cetoacidosis. Tener todos estos cuidados de prevención, manejar absolutamente bien todas las conductas de autocuidado, pero además también en casa tener a la mano un botiquín de urgencias y no solo en casa, ¿no? Yo creo que lo ideal sería siempre llevarlo a la mano porque, como les decía, este es una enfermedad o un proceso agudo que se puede presentar, ya decíamos, con previo aviso. A lo mejor unos días antes empezamos a tener alguna infección que nos lleva a un proceso de cetoacidosis, pero también puede presentarse sin previo aviso. Entonces, vale la pena siempre tener a la mano un botiquín con el que contemos con tiras reactivas para medir glucosa suficientes, porque cuando estamos presentando enfermedades como las que comentábamos, necesitamos medir mucho más frecuente nuestras cifras de glucosa, de preferencia cada 3, cada 4 horas, para identificar el momento en el que empiezan a elevarse nuestras cifras de glucosa. También es importante tener tiras reactivas que nos ayuden a medir estas sustancias ácidas que decíamos que se llaman cetonas, y es mucho más importante medirlas en sangre que en orina. Existen tiras para medirlas en orina que solo nos marcan una tendencia de que algo está pasando, algo se está empezando a alterar, pero las tiras que miden las cetonas en sangre nos ayudan a tener mucha más precisión de qué es lo que está ocurriendo. Entonces vale la pena tener un monitor de glucosa un monitor de glucosa que también mida cetonas y tener estas tiras. Tener en este botiquín suero oral, porque ya decíamos que la cetoacidosis se trata de un cuadro muy severo de deshidratación, entonces hay que hidratarnos bien con sobres que se pueden conseguir muy fácilmente de suero oral, alguna botellita de agua, por si en un momento dado no tenemos agua para preparar este suero, pues tenerlo también dentro del botiquín. Tener también siempre a la mano los datos de nuestro médico tratante, y también ubicar en la comunidad donde vivimos algún hospital que cuente con una unidad de cuidados intensivos, porque el manejo de la cetoacidosis en el hospital es un manejo muy complicado que no lo puede realizar algún hospital que no cuente con este servicio. Bueno, hay que tener todo eso como precaución para prevenir que se presente un cuadro de cetoacidosis, que como platicábamos antes del enlace, es una complicación que se puede prevenir, no la van a vivir todas las personas que viven con diabetes. Si uno tiene un buen autocuidado, difícilmente la presentará. Bueno, pero una vez que nosotros empezamos a sentir que algo está pasando en nuestro cuerpo, algo raro está pasando, pues a medirnos más frecuentemente nuestras cifras de glucosa. Si detectamos que se están elevando por arriba de 250, pues contactar inmediatamente con nuestro médico tratante. Si sabemos que empezamos a tener aumento en nuestra cantidad de orina y en nuestra frecuencia de orina, pues hidratarnos inmediatamente para poder corregir el estado de deshidratación que seguramente está empezando a presentarse. Si sabemos que tenemos fiebre, pues tener algo a la mano que nos ayude a controlar esta fiebre o esta elevación de nuestra temperatura, porque puede incrementar el proceso de deshidratación. Si tenemos vómito, pues acudir con el médico para que nos recomiende algo y podamos evitar deshidratarnos con el vómito, ¿no? Todas estas medidas debemos llevarlas a cabo en casa y si nosotros notamos que no se controla hidratándonos bien, controlando nuestra temperatura y manejando mejor nuestros niveles de glucosa, entonces necesitamos acudir inmediatamente a un servicio hospitalario con estas características que les comentaba para que ahí podamos ser bien atendidos y evitar situaciones de mayor gravedad, ¿no? Y es importante, como muy bien dice Sara, estar muy, muy atentos a los síntomas. Y todos sabemos que, oye, lo ideal no es estar monitoreándonos cada cierto tiempo, pero durante los días de enfermedad vamos a ser un poquito más proactivos. Vamos a estar midiéndonos porque usualmente, les puedo contar por experiencia, mi hijo tenía un virus estomacal, su glucosa estaba básicamente en rango,
pero sabemos que durante los días de enfermedad el cuerpo está bajo estrés. Medimos las cetonas y sí tenía cetonas. Fuimos al hospital para comenzar todo ese proceso de hidratación y todo. Y ahora, Sara, ¿nos puedes explicar cómo entonces es que se maneja la cetoacidosis ya una vez la persona intentó todo en su casa o simplemente pues ya cuando se dio cuenta era muy tarde? ¿Cómo es el tratamiento en el hospital? Porque es muy, muy diferente. Y como bien dijiste, necesitamos ir a un hospital o a una clínica que sepa cómo manejarlo. Así es, eso es importantísimo. Y el tratamiento hospitalario es un tratamiento muy complicado, así que lo deben manejar médicos que sean expertos en el tratamiento de este tipo de problemas. Y básicamente lo que tienen que hacer en el hospital, primero es corregir el estado de deshidratación con el que llega el paciente, corregir también la hiperglucemia, y para esto es importante que se empiece a utilizar insulina, muchas veces a partir de bombas de infusión de insulina, porque la aplicación de insulina subcutánea, que es como usualmente se maneja la diabetes, en el caso de tener un cuadro de cetoacidosis, no es suficiente para controlar nuestros niveles de glucosa. Y esto es muy importante que también lo sepan los pacientes, porque a lo mejor pueden pensar que ellos mismos, incrementando la dosis de insulina subcutánea, pueden llegar a corregir una hiperglucemia, y en el caso de la cetoacidosis no es así. Se tiene que corregir a partir de otra vía, como puede ser a partir de la vía intravenosa, ¿no? Y además también es importantísimo corregir la situación que llevó a la persona a vivir el cuadro de la cetoacidosis, que puede ser una infección de vías urinarias, puede ser una infección respiratoria, puede ser un cuadro digestivo presentado por diarrea o por algún otro trastorno. Y también este cuadro se tiene que corregir, porque si no se corrige la enfermedad que está provocando como base el cuadro de cetoacidosis, pues tampoco se va a corregir el cuadro de la misma cetoacidosis. Y te decía, el manejo es muy complicado porque se les tiene que hidratar con una precisión extrema, brindándoles los líquidos que cada persona necesitan, porque si se excede en la aplicación de líquidos, en la administración de líquidos, también nos puede llevar a vivir una complicación muy grave que se presenta sobre todo en niños, que es el edema cerebral. Y el edema cerebral se puede presentar a veces cuando ya pensamos que el cuadro de cetoacidosis está corregido, el paciente está respondiendo bastante bien y de pronto se manifiestan un cuadro que puede ser de confusión o de alguna alteración neurológica derivado de este problema de cetoacidosis. Entonces se debe tener mucho cuidado con esta corrección de líquidos, con esta corrección de glucosa, que la disminución de glucosa tiene que ser también paulatina. No podemos administrar una gran cantidad de insulina para corregir la glucosa, porque también los descensos bruscos nos pueden llevar a vivir otra de las complicaciones agudas de la diabetes, que es la hipoglucemia, que es un descenso por debajo de 70 miligramos de glucosa. Y pues esto también poner en riesgo la vida de los pacientes. Así que como les comentaba, el manejo es complicadísimo, se tienen que hacer uso de muchos recursos y de un manejo llevado a cabo por expertos para que las personas puedan salir bien libradas de esta complicación, que como decíamos, lo más importante es prevenirla, ¿no? Muchísimas gracias por tan clara explicación. Recuerden que hoy estamos hablando acerca de lo que es la cetoacidosis diabética, qué es, cómo tratarla, pero sobre todo cómo prevenirla. Y nos acompaña la doctora Sara Rosales desde México. Doctora, nos acaba de decir, lo más importante es prevenirla. ¿Cómo lo hacemos? Además del monitoreo, como dijimos, son los días de enfermedad, uno de esos días donde tenemos que tener todas las alertas prendidas y estar muy pendientes, o de qué otra manera podemos prevenir que esto suceda. Pues justo así, sabiendo que cuando tenemos días de enfermedad, que son las enfermedades que se presentan sin relación directa con la diabetes, que ya decíamos que puede ser simplemente un dolor de cabeza, pues entonces incrementar todos los cuidados necesarios de la diabetes, ¿no? Monitorizarnos más frecuentemente, comer adecuadamente, no excedernos también en el ejercicio que realizamos, porque ya decíamos que también el ejercicio
puede provocar que se formen estas sustancias que se llaman cetonas, ¿no? Y como tú comentabas, cuando tu hijo tuvo este problema de la infección por influenza, sus cifras de glucosa estaban normales, pero sus niveles de cetonas estaban elevados. Entonces, no solo es necesario medir la glucosa cuando vivimos estos días de enfermedad, sino también medir las cetonas, porque a lo mejor la glucosa no nos da una pista de que algo grave está pasando y, sin embargo, algo grave ya está pasando en nuestro cuerpo. Así que debemos extremar los cuidados, todos los cuidados que sabemos que necesitamos hacer para poder evitar este cuadro de cetoacidosis. Además, es muy importante recalcarle a las personas que nos están viendo que si tú utilizas o tu hijo utiliza una microinfusora, hay que estar monitoreando cada cierto tiempo, porque si la cánula se dobla o si la cánula se sale y se detiene la administración de la insulina, vamos a tener problemas. Por eso es tan importante, como dijo la doctora, la monitorización frecuente y tomar acción. Si vemos que, oye, algo aquí no cuadra, que la glucosa está más elevada, monitoreemos, verifiquemos, inyectemos manual, en nuestro caso, cuando nosotros tenemos duda de que sea tal vez la bomba lo que no está trabajando correctamente, vamos a la inyección, porque así estamos seguros que la insulina está siendo administrada, y gracias a Dios, afortunadamente nunca hemos tenido un problema de cetoacidosis, pero hay que estar muy, muy, muy al pendiente. Sobre todo si son... Y esto también es común en las personas que utilizan microinfusoras, que se tapen las cánulas y que eso haga que de pronto se empiecen a descompensar nuestras cifras de glucosa y llevarnos a todo lo demás, ¿no? Y más marcado en los niños que juegan y brincan tanto y sin darse cuenta se puede salir esa cánula. Así que todo el mundo al pendiente. Así es. Usted mencionó esto un poco, pero queremos una explicación un poco más completa. La cetoacidosis se presenta nada más en la persona que vive con diabetes tipo 1, ya nos dijo que no. La persona con diabetes tipo 2, que aunque tal vez produce un poco de insulina, ¿por qué es que entonces sucede la cetoacidosis en ellos? Porque la insulina es una hormona, una sustancia que tiene muchísimas funciones, pero una de las más importantes es que nos ayuda a que los músculos reciban la glucosa necesaria, que ya sabemos que la glucosa es nuestra principal fuente de energía, para que puedan desempeñar sus actividades de manera normales, ¿no? Los músculos y otras células, pero principalmente las células musculares. Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen control de la diabetes, porque no estamos tomando adecuadamente nuestros medicamentos o porque nuestro médico tratante no nos está dando el medicamento adecuado o porque estamos comiendo en exceso, entonces la insulina, decíamos que puede tener un déficit relativo, no hace que llegue adecuada glucosa, adecuada energía a los músculos, y entonces los músculos empiezan a utilizar como fuente de energía a las grasas. Las grasas, cuando se desintegran, forman estas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos. Entonces, esto es lo que normalmente ocurre en las personas con diabetes tipo 2 que están mal controladas. Empiezan a tener en sus cifras, en su producción de insulina, los músculos no aprovechan bien la glucosa. Cuando los músculos no aprovechan bien la glucosa, entonces nuestras cifras de glucosa se empiezan a elevar en sangre. Al mismo tiempo empezamos a utilizar la grasa como fuente de energía, y esta utilización de grasa, pues entonces forma cuerpos cetónicos o cetonas, que son ácidos muy tóxicos, que conforme se van elevando, pues van intoxicándonos mucho más. Y esto es importante que también lo consideremos en las personas que hacen mucho ejercicio, porque las personas que hacen mucho ejercicio, aun cuando estén con un buen tratamiento, aun cuando estén con buenos cuidados, como el exceso de ejercicios hace que se utilice también la grasa como fuente de energía, también durante la práctica de ejercicio extenuante o durante cierto tipo de dietas, como son las dietas muy bajas en hidratos de carbono, que se llaman dietas cetogénicas, también se forman estas sustancias que se llaman cetonas, ¿no? Y esto es común en las personas con diabetes tipo 2. Básicamente presentan cetoacidosis por mal control de la enfermedad, y las personas con diabetes tipo 2
se agravan, sobre todo si son personas de la tercera edad, ¿no? Que las puede llevar a vivir situaciones, pues, hasta llevarlos a la muerte. Y en el caso de las personas con diabetes tipo 2, ¿la cetoacidosis se presenta tan rápido como se presentaría en una persona con diabetes tipo 1 o puede que sea un proceso un poco más lento? Pues es un proceso lento si pensamos que es un proceso que se presenta por el mal control de la enfermedad. Entonces, este mal control de la enfermedad puede haber ocurrido durante mucho tiempo, pero el cuadro de la cetoacidosis puede presentarse repentinamente. Ya decíamos que es una complicación aguda. Entonces, yo hoy puedo estar aparentemente bien, mal controlada de mi diabetes, pero aparentemente bien, y mañana puedo tener un cuadro de cetoacidosis, especialmente si se acompaña, por ejemplo, de un proceso infeccioso, ¿no? Si yo tengo una gripa o un cuadro digestivo, al día siguiente puedo estar en el hospital. Interesante, lo que nos lleva a volver y recalcar la importancia del monitoreo y el manejo adecuado de nuestra diabetes. Esa es la base de Claro. todo. Es la base de todo. La adopción de hábitos saludables que nos permitan tener un buen autocuidado nos van a ayudar a evitar las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. Y esto está perfectamente bien establecido y respaldado por estudios muy importantes que han demostrado que cuando una persona con diabetes tiene buen control, especialmente cuando ese buen control se logra desde el inicio de la enfermedad, es posible que no presente ninguna de las complicaciones ni agudas ni crónicas de la diabetes, y si las presenta, pues es posible que las presente muy tardíamente y además también muy benignamente, ¿no? Qué bien. ¿Una persona que no tenga diabetes puede desarrollar una cetoacidosis? Así es. También ya decíamos que se puede presentar en las personas que hacen ejercicio extenuante, aun cuando no tengan diabetes. Ya decíamos que cuando se hace ejercicio extenuante, se empieza a utilizar la grasa como fuente de energía y esta utilización de grasa forma cetonas. Si es un proceso que se da sin un control adecuado, pues puede llevar a una persona a vivir un cuadro de cetoacidosis. Y también es muy común que se presenten las personas que tienen problemas de inanición o de anorexia, las personas que dejan de comer, se desnutren y también empiezan a utilizar la grasa como fuente de energía y las puede llevar a vivir un problema de cetoacidosis. Y también es muy común que se presenten personas que tienen adicción al alcohol. O sea, todos tenemos que estar muy atentos y conocer lo que es esta complicación. Sí. Ya para ir terminando, ¿cuáles son los riesgos que puede traer a la salud el estar en una cetoacidosis por un largo periodo de tiempo? Pues lo más grave es que un cuadro de cetoacidosis puede llevar a un cuadro de cetoacidosis mal atendido, puede llevar a las personas a la muerte y también puede llevarlas a tener un problema neurológico severo. Ya decíamos que cuando no son bien manejados los líquidos en el hospital, especialmente en los niños, esto puede llevarlos a tener un problema de edema cerebral, el cerebro se llena de agua, y si no se maneja adecuadamente y oportunamente, pues los daños neurológicos pueden ser severos y dejar a las personas con discapacidades permanentes, irreversibles. De ahí, como decíamos, lo importante de la prevención, ¿no? ¿Para qué exponernos a una situación así cuando con un buen autocuidado podemos evitarlo? Así que vamos a ir resumiendo. Cuando hablamos acerca del manejo adecuado de la diabetes, hablamos y pensamos muchísimas veces en las complicaciones en tiempo futuro, para no perder la vista, para no perder función renal, pero tenemos que entender y tenemos que saber que hay una complicación que puede ser aguda y que necesita que hoy, que en 2 horas, que en la noche estés atento y conozcas y manejes tu diabetes de manera correcta. Así Es lo es. importante prevenir, como nos ha dicho la doctora, y yo creo que tenemos que ponernos nuestra armadura de prevención y decir voy a estar muy, muy proactivo y voy a actuar antes de tener que entonces enfrentarme a cómo resuelvo entonces ya la cetoacidosis a la que he caído. Doctora, algunas palabras, algunos consejos finales. La entrevista ha estado espectacular, sus explicaciones han sido muy claras.
¿Y qué otro consejo le puede dejar a los miembros de la comunidad y a las personas que nos están viendo? Bueno, yo lo que les puedo decir es que el 95% del control de la diabetes, y yo creo que del control de todas las enfermedades crónicas que muchas veces acompañan a la diabetes, como la presión arterial alta, como algunos problemas derivados de nuestro sistema de defensas que funciona inadecuadamente, todas estas enfermedades, el 95% del control tiene que ver con las acciones que nosotros llevamos en casa, que son las acciones de autocuidado, ¿no? Los pilares del tratamiento de la diabetes sabemos que es los medicamentos, que pueden ser medicamentos orales o pueden ser el uso de insulina, que ahora hay una enorme gama que nos permite tener un control extraordinario si nosotros nos comprometemos con esto, la alimentación, que es el otro pilar, y el ejercicio, que también es el otro pilar del tratamiento de la diabetes. Y acciones que acompañan a estos pilares de tratamiento que son fundamentales, como la automonitorización frecuente de las glucosas. No solo debemos monitorizarnos frecuentemente, sino además debemos aprender a interpretar esos resultados, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un nivel de glucosa por debajo de 70? O a lo mejor no por debajo de 70, si yo ya he vivido con niveles altos de glucosa por mucho tiempo, a lo mejor con 180 ya puedo experimentar un cuadro de lo que se conoce como pseudohipoglucemia y de cualquier manera tengo que resolverlo igual que si tuviera menos de 70, ¿no? ¿Qué hacer con estas cifras? ¿Qué hacer si se están elevando mis niveles de glucosa? También es importantísimo que aprendamos a manejar nuestras emociones, a afrontarlas asertivamente, porque ya decíamos que el estrés incrementa los niveles de glucosa, entonces puede ponernos en riesgo de complicaciones, de descompensaciones. Y mantenernos también, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que tengan unas buenas redes de apoyo, que involucren en el tratamiento de la diabetes a su familia, porque muchas veces la familia puede ayudar o deteriorar el estado de salud de las personas con diabetes. Entonces, mientras más involucrada esté la familia en el tratamiento, también mucho mejor será el autocuidado de las personas con diabetes. Y además sabemos que en el caso de la diabetes tipo 2, muchos de sus familiares pueden también desarrollarla y necesitan estar atentos para cuidarse y para prevenirla. Y también tener unas buenas redes de apoyo en la comunidad, como puede ser acercarse con organizaciones como ustedes o como en la que yo trabajo también aquí en Texcoco, que brindan el servicio de educación en diabetes y apoyos de muchas índoles. Y esto también es importante para el buen manejo de la diabetes, estas redes de apoyo comunitarias. Y les decía, es fundamental también tener un médico experto en el manejo de diabetes. Yo siempre digo que si es un médico educador en diabetes, mucho mejor. Y un buen hospital, tener ubicado a un buen hospital para atender cualquier situación de urgencia. Esas serían recomendaciones que yo les haría y que hago siempre a mis pacientes. Además de que también siempre tengan una identificación, que lleven consigo una identificación que diga que viven con diabetes tipo 1, tipo 2, si usan insulina, no usan insulina, y que esta misma identificación la tengan en este botiquín para emergencias del que hablábamos, ¿no? Todos consejos que son excelentes, consejos que tenemos que todos poner en práctica. Sara, si alguien quiere acercarse a su grupo de apoyo, ¿cuál es el número o dónde los pueden conseguir? Y esta información además la vamos a incluir una vez editemos el video para que puedan comunicarse. Sí, en Facebook nos pueden ubicar en la página de Acción Educativa en Diabetes, Obesidad y Sobrepeso. También tenemos una página web que es www.aedosmex.org. Y también estamos en una página de Facebook, que es la página que se llama Red Educador en Diabetes, que la formamos educadores en diabetes, pero también se han sumado a esta red personas que viven con diabetes. Y también me pueden contactar en mi Facebook personal, que es Sara Rebeca Rosales.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por haber Gracias a sacado de tu ustedes. tiempo. Es muy importante, recuerden, vamos a prevenir, vamos a cuidarnos. Para eso le traemos este tipo de entrevistas, para que sepamos cuáles son todas esas complicaciones a largo o a corto plazo que puede provocar la diabetes, tipo 1 y tipo 2. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La explicación ha sido fenomenal y te vamos a invitar nuevamente porque de verdad sabemos que tenemos muchísimo que aprender de la experiencia de ustedes como grupo de apoyo, como educadores de diabetes, y para eso es que estamos. Un abrazo a todos, Sara, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Mariana por la invitación y gracias a todos por su atención. Bueno, les deseamos a todos que tengan un buen fin de semana. Recuerda que cada semana tenemos entrevistas semanales de temas muy interesantes y estas entrevistas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, luego las subimos a la comunidad también. Compártela con tus amigos, familiares o con cualquier persona que entiendas pueda beneficiarse de la información que aquí compartimos. A todos un excelente fin de semana, a cuidarnos, a prevenir. La palabra del día es prevención, vamos a prevenir. Y nada, seguimos todos caminando a paso fuerte en este camino que nos ha dejado la diabetes. Que tengan buenas tardes todos y hasta la próxima. Buenas Chao. tardes.